Éxodo capítulo 10, del 21 hasta el 29. Éxodo capítulo 10, del 21 hasta el 29, la plaga de tinieblas. Voy a tomar lectura. Me sigues con tu vista. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Te pedimos que tú nos hables, nos enseñes, nos confrontes, nos animes, que hagas en cada uno de nosotros lo que tú sabes hacer, Señor. Es transformar, cambiar corazones, cambiar naturaleza pecaminosa a una naturaleza como la tuya, Señor. En este proceso, Señor, de santificarse para llegar a la perfección en Cristo. Danos la fuerza, danos la atención para poder atender y para poder aplicar. Tuya es la gloria, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Ya estamos en la penúltima plaga, que es la plaga de las tinieblas, la novena de las 10 plagas, ¿no? Y antes quiero decir, a manera de introducción, que muchas de las cosas que vamos viviendo van recobrando sentido cuando comenzamos en la fe a entender a Dios, ¿no? Ahora que conocemos a Dios, que estamos en su palabra, todas las cosas que acontecen le vamos dando el sentido correcto a lo que es como tal. Jesús enseñaba la verdad del evangelio bajo parábolas, utilizando actividades comunes para comprender este plan, el plan de Dios, ¿no? Por ejemplo, no se necesita estudiar, ¿verdad?, para saber que la oscuridad, para dejar de ser oscuridad, necesita la luz, ¿ok? O para resplandecer requerimos la luz para que podamos ver, requerimos la luz para no caer, para estar despiertos, necesitamos la luz para estar atentos. Tal así que cuando no hay luz, ¿qué pasa? Tropezamos, cuando no hay luz caemos, y cuando no hay luz no tenemos dirección hacia un objetivo. Y no es tan complicado, ¿verdad?, entender que necesitamos la luz para vivir, ¿no? Ahora, no por algo nuestro Señor Jesucristo dijo que Él era la luz. ¿La luz de qué? La luz del mundo, ¿verdad? El apóstol Juan comienza diciendo en su evangelio, en el 1.5, Juan 1.5, dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿no? Y no es hasta el capítulo 8.2 de Juan que Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? El hecho de que no podamos ver físicamente en la oscuridad y que necesitamos la luz es para que entendamos que espiritualmente tampoco podemos ver, porque necesitamos a quien dice ser la luz, que es Cristo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos ver, para que podamos tener dirección, para que podamos tener sentido.
para que podamos vivir, para que podamos conocer los planes de Dios y para que podamos conocer los propósitos de Dios, ¿no? Este pasaje nos permite ver esa realidad. Dios en esta última plaga o esta penúltima plaga va a contrastar las tinieblas de Egipto con la luz en gracia y misericordia a su pueblo. Recordemos que los propósitos principales de estas plagas eran, en Éxodo 5:12, responder la pregunta de quién es Jehová. Éxodo 9:16, mostrar, uno de los propósitos de estas plagas era mostrar el poder de Dios ante Egipto, pero también ante Israel. En Éxodo 10:2 vemos aquí otro propósito: dar testimonio a futuras generaciones de los hijos de Israel, juzgar a los falsos dioses que son incapaces de controlar lo que desean controlar, advertir a las naciones. Parte de estas plagas era también advertir a las naciones, mostrar la grandeza de Dios, mostrar la soberanía de Dios, mostrar la autoridad de Dios. Y esta plaga ahora nos va a mostrar la necesidad de andar en la luz. En esta plaga de la oscuridad, Dios va a decir: yo soy la luz. El que está en mí puede tener dirección, puede tener sentido, puede ver claramente. Sin lugar a dudas, esta plaga nos apunta a Cristo, puesto que Cristo es la luz. Cristo es la luz que resplandeció en las tinieblas. Cristo es la luz del mundo, la razón de todo el plan de liberación y restauración de las tinieblas. Cristo, el Hijo, la luz del mundo. Entonces, en contexto, han pasado estas 8 plagas, estamos en la 9ª, en la que vemos a Faraón endureciendo su corazón. Él se ha negado a dejar salir al pueblo de Israel, y vemos que hay un equilibrio en el endurecimiento de Faraón, ¿no? Porque en las primeras plagas vemos que dice que Faraón endureció su corazón, pero ya de la mitad en adelante ya dice que Dios mismo endurecía el corazón, ¿no? De manera que Dios endurece el corazón, no porque el corazón de Faraón fuese bueno o había sido bueno, sino porque Faraón ya había predispuesto endurecer su corazón, ¿no? Entonces, vemos aquí ese sentido en el que Dios endurece ese corazón. ¿Para qué? Para su propio tropiezo. Entonces, aún así, Faraón tuvo muchas oportunidades de rendirse a Dios, de arrepentirse, tuvo oportunidades de servir a Jehová con su pueblo. Y por eso vemos también en algunas plagas que Dios establecía lapsos de tiempo para que ellos se arrepintieran, para que ellos se examinaran, para que ellos pudieran decir: sí, reconocemos a Dios y nos acercamos a Él. Pero Faraón, como era el representante de esta nación, al endurecer su corazón, pues se llevaba a todo el pueblo, ¿no? En ese estado de condenación, ¿no? Tal así que ellos trataban de negociar con Dios ante la salida, puesto que Moisés le solicita la salida. Dice: sí te dejo salir, pero nada más vayan los hombres, ¿no? Dice Moisés: es que no se trata de lo que tú dices, se trata de lo que Dios dice, que salgamos todos, ¿no? Y vamos a ver en esta plaga también que Faraón, al ver estas plagas de juicio, dicen: bueno, está bien, llévate también a los niños nada más, ¿no? Pero dice: no, tenemos que salir todos, tenemos que salir todo el ganado, todo. Dice, y Moisés le va a decir: es más, tú nos vas a dar de lo que te queda para ir, para poder servir a Jehová, ¿no? Y de hecho va a suceder así. Cuando ya sale Israel del pueblo de Egipto, el Señor les solicita todas las alhajas, ¿verdad?, a Egipto, y Egipto dice: ya, si te doy todo lo que tengas, las alhajas, todo, pero ya váyanse, ¿no? Ya no podemos soportar otra plaga más. Tal así que esas alhajas y todos estos aretes que les dan las mujeres son este es el mismo material con el que levantan el becerro más adelante, ¿no? Pero eso ya es otra historia. Entonces, vemos aquí a Faraón, a Egipto, tratar de negociar con Dios, burlarse de Dios con falsos arrepentimientos. Así que esta 9ª plaga sería la culminación de poder tener otra oportunidad para rendirse, ¿no? Por cuanto en la 10ª plaga venía una plaga mortal, la muerte de los primogénitos y, por consecuencia, la salida de Egipto. Así que vamos a entrar al texto.
El patrón de estas plagas era 2 plagas. Comenzaron con 2 plagas, 2 advertencias. La tercera plaga venía sin sobreaviso porque era consecuente de la segunda. Así que Jehová le dice a Moisés en esta negociación en el 21, fíjate lo que dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. O sea, esto es otra plaga en las cuales el Señor no avisa, sino que inmediatamente de la plaga que cesó, Dios ejecuta la siguiente plaga, ¿no? Eso sí eran 2 plagas, 2 advertencias, y la siguiente plaga era sin sobreaviso. Y este es el patrón que está mostrando Moisés aquí en estas plagas. Entonces, algunos consideran que probablemente Dios hizo que se levantara una tormenta de arena, puesto que es una plaga de obscuridad, de donde la arena cubrió todo Egipto, y entonces se oscureció el cielo. Tanto así que la oscuridad se podía palpar. Porque dice, al final del 21 dice, tanto que cualquiera las palpe. Entonces pudo haber sido una tormenta de arena que cubrió todo Egipto y que la puso sobre tinieblas. Entonces Dios con esta plaga está diciéndoles primero que Él es más poderoso que otro Dios más que ellos veneraban, el Dios Ra, que es el Dios del sol. Por cuanto este Dios del sol no podía darles luz, ¿verdad? Como diciendo, ¿dónde está tu Dios sol? El Dios Ra, que es el sol que nos da la luz, ¿no? Entonces aquí Dios está tirando a este Dios falso, y está exponiendo a este Dios que está ausente ante lo que ellos creían, ¿no? Es decir, ya no habría oportunidad alguna en estos momentos del arrepentimiento, por cuanto estos lapsos de tiempo, estos tiempos fijos habían terminado. Por eso dice el 22, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días, ¿no? A diferencia de las demás plagas, los egipcios podían hacer alguna actividad, ¿no? Por ejemplo, la plaga de las ranas o de los piojos, los egipcios o los hechiceros podían como que tratar de igualar lo que Dios hacía a través de Moisés, pero en esta última plaga no pudieron hacer nada, puesto que eran tinieblas, era una tormenta grande de arena. Entonces, había en estos momentos, ya Egipto estaba devastado, ya no había agua, había escaso alimento por las plagas anteriores, no podían ni siquiera prender un horno, una fogata, dado que Dios aparentemente no lo permitió, porque las tinieblas eran muy densas, o sea, estaban imposibilitados, no podían ver, no podían hacer algo, no podían hacer alguna actividad como tal. Fíjate el 23, ninguno vio a su prójimo, es más, no podían ver a sus familias, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. O sea, estaban totalmente en cama, estaban totalmente inhabilitados de hacer alguna actividad. En las otras plagas sí podían. De hecho, en la plaga del granizo, todavía el Señor les dice, salgan de la ciudad para que pues, se cubran, ¿no? Pero aquí no podían hacer nada, ¿no? Es decir, literalmente quedaron imposibilitados. Quedaron incapaces de hacer algo, ¿no? ¿Dónde estaba este Dios Ra? ¿Dónde estaba su Dios del sol que tanto veneraban? ¿No? O sea, ni siquiera podían orar a sus dioses, porque no podían ir a los sitios donde estaban los dioses, a estos lugares donde adoraban a ellos. No podían ofrecer sacrificios a sus dioses, ni siquiera los hechiceros podían hacer algo en estos momentos. Pero Dios hizo notar su presencia con su pueblo. Fíjate lo que dice el versículo 23, enseguida dice, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿No te ha pasado que se va la luz y de repente andas buscando que si el vecino tiene luz? Y hasta te da corajito de que sí trae, ¿no? Sí tiene luz y tú no puedes hacer nada, y dices, ¿cómo ellos sí tienen luz, ¿no? Está pasando así con Egipto, ¿no? De que ellos no pueden verse, pero a lo lejos veían cierta luz de que el pueblo en Gosén sí tenían sus actividades normales, ¿no? Entonces, ¿sabes por qué no había luz en estos momentos? ¿Por qué había luz? Porque
en Gosén con Israel porque Dios estaba con ellos. Porque la simiente de Cristo, puesto que Cristo es la luz, Dios está tratando de comunicar a Cristo. La simiente de Cristo está en medio de ellos. De ese pueblo estaba la luz en la línea de Judá. Esa luz verdadera que vendría al mundo. Así que esto nos permite ver que andar en obscuridad es andar en la ausencia de luz. ¿La ausencia de quién? De Cristo, ¿no? Si tú estás en obscuridad es porque no tienes a Cristo, puesto que Cristo es la luz, ¿verdad? Estar en obscuridad es estar incapacitado para dirigirte a Dios. Y Egipto no tenía ni consideró a Dios aún reflejándose la luz en ellos, ¿no? Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Es primera de Juan 1:5. Otra vez lo voy a leer. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz. Dice: y no hay ningunas tinieblas en él. Esto es claro. O sea, Israel tenía a Dios, por lo tanto tenía su luz. Egipto estaba en obscuridad, no quería buscar a Dios. Por lo tanto, estaban imposibilitados, estaban inhabilitados de hacer en algo. Y esto nos lleva a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo que Él era la vid, ¿verdad? Y nosotros los pámpanos. Cuando dice: separados de mí, nada podéis hacer. Separado de la luz, nada puedes hacer. Entonces Dios les muestra en esta plaga su condición tenebrosa, su condición de incapacidad, fuera de la gracia, fuera de su plan. Dijo el Señor: separados de mí, nada podéis hacer. La pregunta que resulta de esto es: ¿tu vida qué más refleja? ¿Que estás en la luz o que estás en tinieblas? ¿Tu vida qué más refleja? ¿Que estás en la luz o estás en Cristo o estás en tinieblas, ¿no? ¿Cómo saber? Tú puedes decir: bueno, ¿cómo yo sé si estoy en la luz? ¿Cómo yo sé si estoy en tinieblas? Fíjate lo que dice. Vamos a ver si acompáñame. Primera de Juan 1, del 6 al 7. Fíjate lo que dice. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Primera de Juan 1, 6 al 7. Me dicen si es correcto. Si decimos, ¿sí? Ok, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Es decir, comunión viene de esta común unión, o sea, de que estamos unidos en un cuerpo, ¿verdad? Unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso la pregunta es: ¿tú estás en la luz? Es decir, ¿tienes comunión unos con otros? ¿Eres parte de un cuerpo? ¿Funcionas como un cuerpo? ¿Te comprometes como cuerpo? En donde Cristo es la cabeza, en donde Cristo es el que dirige, en donde Cristo es el que determina lo que debes hacer. Es decir, la evidencia clara de que tú andas en la luz es que tú tienes y buscas la comunión, primero con Dios, con el Padre, con su Hijo, pero también buscas la comunión con los demás. Esta es la evidencia clara de que tú estás en la luz, buscas la comunión. Es decir, te presentas ante Dios, te dedicas a Dios en comunión con Él y asimismo buscas la comunión con los demás. Tú buscas la comunión con los demás, buscas congregarte, buscas ser parte de una iglesia local, buscas compartir con otros de la misma fe tus intereses, tu forma de pensar, ¿no? en cuanto al cristianismo. O solamente te congregas y no buscas esa comunión, ¿no? O solamente vienes, pero no buscas comprometerte, no buscas relacionarte con los del mismo cuerpo, ¿no?
Esta es una evidencia clara de que tú estás en la luz, ¿no? De que buscas funcionar en un cuerpo, buscas la comunión. Porque de hecho, dice también Corintios, ¿verdad? Que la comunión unos con otros, eso significa que la verdadera comunión unos con otros es la comunión con el Padre y con el Hijo. Entonces, si tú no buscas o tú no anhelas estar con otros hermanos, no puedes decir que estás en la luz, ¿no? Si no eres constante en congregarte, no puedes decir que estás en la luz, porque tú estás buscando la comunión. Si tú no eres constante en participar en las actividades, ¿verdad?, de tu iglesia local, si no te involucras en la oración, en la adoración, junto con el cuerpo de Cristo, ahí es donde tú tienes que examinar si realmente tú estás en la luz o estás en tinieblas, ¿verdad? Porque las tinieblas, ¿qué es lo que hacen las tinieblas? Te inhabilita, te incapacita. Las tinieblas, dices, no me importa la comunión, ¿no? Me importa más lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que generar. Las tinieblas alimentan más nuestra persona en el ego, ¿no? Entonces, queremos a veces prender la lámpara cuando la necesitamos, ¿eh? Cuando esta debe estar prendida en todo tiempo para ser guiados. Cuando necesitamos la luz, sí la queremos prender, o cuando estamos en necesidad, sí queremos estar en la luz, ¿verdad? Pero cuando ya todo va bien, como que apago un poco la lámpara y hago lo que yo quiero hacer. Pero ve el contraste de la luz y las tinieblas. Vamos al 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Jehová. Fíjate lo que dice, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros, ¿no? Quiere hacer una negociación más, como que quiere acceder un poquito más a la salida, y dice, bueno, salgan, pero déjenme el ganado, ¿eh? Déjenme las ovejas, déjenme las vacas. ¿Qué no ven que estoy sufriendo? ¿Que no ven que no tengo nada que comer? ¿No? Dice, ok, vayan con sus niños también, ¿no? Entonces Faraón quiere negociar la salida otra vez, ofreciendo una oferta a Moisés, ¿no? Como si Faraón tuviera la última palabra, ¿no? Diciendo, váyanse, pero déjenme sus ovejas y su ganado. Faraón pensó que aún Dios era alguien con quien se podía negociar, pero no alguien en que se tenía que confiar totalmente, ¿no? Esto mostraba realmente la oscuridad espiritual de Faraón. Cuando tú quieres negociar, cuando tú quieres decir, sí, dejo este pecado, pero déjame un momento, déjame pecar más, ¿no? O déjame termino tal cosa y ahora sí te voy a seguir. Eso es una muestra de que tú estás en tinieblas, cuando tú quieres negociar con Dios algún pecado. Sí te voy a seguir, Dios, pero déjame continuar con esta relación, déjame continuar con esta actividad que me satisface. Y cuando ya termine, ahora sí, Señor, te voy a dejar. Es la misma situación de tinieblas de Faraón, cuando queremos negociar con Dios, el seguirle. Y eso es una muestra de que estás en tinieblas. Entonces, fíjate el 25, y si Moisés respondió, como que Moisés se ríe y dice, ¿cómo crees, Faraón? Dice, es más, dice, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedarán ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Moisés le está diciendo, no solo no vamos a permitir que nos dejes ir, sino nuestro ganado. Es más, tú nos vas a dar más de tu ganado para nuestros sacrificios una vez que estemos fuera, ¿no? Y para nuestros holocaustos, ¿no? Vemos aquí una vez más que Dios quería una liberación total, no una liberación a medias, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que el Señor demanda de nosotros, que tú te entregues totalmente, no a medias, que tú le sigas totalmente, que no le sigas solamente un tiempo o a medias. Un seguir completo. Por eso dice Moisés, no quedará ni una pezuña. O sea, vemos aquí que en las tinieblas no hay verdad, no hay práctica de la verdad de la palabra de Dios, hay una obediencia a medias. Cuando tú obedeces a medias,
Eso es otra de los focos de las que tú puedes decir, estoy en tinieblas. Cuando tú obedeces a medias, cuando te congregas a medias, cuando oras a medias, cuando te discipulas a medias. O sea, sí haces cosas para Dios, pero a medias, entonces es ahí donde tú dices, estoy en la oscuridad. Yo necesito entregarme totalmente a Dios, porque Dios demanda el total de nuestras fuerzas, el total de nuestro tiempo, el total de todo. No medias cosas. Entonces, ahí tú examínate si realmente tú estás en la luz o estás en las tinieblas. Cuando estamos en tinieblas, cuando hay obediencia a medias, cuando hay orgullo, cuando hay idolatría, cuando está este deseo de negociar con Dios, ¿no? Mas en la luz podemos ver que hay ¿qué? Comunión. El deseo de acercarme a Dios, el deseo de ser un cuerpo, el deseo de adorar a Dios, el deseo de conocer a Dios, de entender a Dios, cuál es la esperanza al cual Él nos ha llamado, ¿no? El deseo de conocer sus propósitos, de vivir en sus propósitos, el deseo y el anhelo de estar con el Señor todos los días. Eso es estar en la luz, ¿no? El poderme entregar totalmente a Él. Efesios 1, 17, 18 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fíjate, o sea, dice, el Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. O sea, algo que recibimos de Él, ¿no? Su espíritu. Acuérdate de estos 7 espíritus que es la plenitud de Cristo. Entonces, de esa plenitud tomamos todos. O sea, que es Cristo en nosotros. Y Pablo está diciendo que de eso que han recibido, el Señor les dé ese espíritu de sabiduría, dice, de revelación, de conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Y para qué? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, para el entendimiento, para saber el propósito, necesitamos ser alumbrados. Necesitamos que Cristo esté en nosotros, nos alumbre, abra nuestros ojos, podamos saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Tú sabes cuál es la esperanza al cual te ha llamado el Señor? ¿Sabes para qué te ha llamado el Señor? Si está esa duda, entonces tú tendrías que examinar tu corazón. ¿Conoces los propósitos de Dios, del por qué Él te ha salvado, del por qué Él te ha llamado? ¿Sabes para dónde ir, para dónde dirigirte? ¿O estás todavía así como no sé qué hacer? ¿Estás confundido todavía? ¿No sabes por qué te congregas? ¿No sabes por qué vienes a escuchar? Entonces examínate si estás en tinieblas. Pero cuando nosotros tenemos bien arraigado el propósito, tenemos bien entendido por qué el Señor y para qué nos ha llamado, entonces es ahí donde el Señor nos ha dado su espíritu de entendimiento, el espíritu de sabiduría para poder vivir para Él, para su gloria. Y el Señor te ha llamado para alabanza de su gloria, dice la palabra. El Señor te ha llamado porque te ha adoptado como su hijo. Te ha llamado para que tú le des a conocer a Él. Te ha llamado para que tú andes en la luz, vivas para la luz. Entonces, Cristo es la luz, por cuanto en Él reposa la plenitud del Espíritu. El Espíritu de sabiduría, de la cual tomamos todos, de aquellos que creen en Él, de aquellos que se arrepienten verdaderamente. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice el 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Dice el Señor Jesucristo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Por eso es que los ojos cuando se abren al conocer a Jesucristo, vemos al Padre. Juan 10:30, y el Padre y yo uno somos, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se parece más tu manera de vivir? ¿A las tinieblas? ¿A la luz? ¿En qué estado estás? A la luz de esto, tú interiormente sé muy consciente, sé muy realista contigo y dices, ¿estoy en la luz? ¿Estoy en las tinieblas? Si estoy en las tinieblas, ¿estoy tratando de negociar con Dios? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Si estoy en la luz, ¿estoy buscando hacer todo para su gloria? ¿Estoy buscando vivir en la luz, ser guiado por Él, ser guiado a sus propósitos? ¿Estoy en tinieblas y estoy tratando de querer yo decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? Las tinieblas prevalecen en la luz. 27 y 28, vamos terminando. Pero Jehová, o sea, era evidente el estado de Faraón, un estado en tinieblas. Y dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate, y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Vean la oscuridad de Faraón. Esta oscuridad se resumió en obstinación, se resumió en resistencia a la luz, resistencia al verdadero Dios. Su oscuridad no solo alcanzó más oscuridad, puesto que Dios endureció más su corazón, sino que Él en esta resistencia despide a Moisés y a Aarón, les dice, lárguense de aquí, ¿no? Los despide bruscamente, y no solo eso, los amenaza de muerte. Y les dice, se van a acordar de mí, ¿no? Si me vienen a ver otra vez, van a morir ustedes. O sea, los amenaza de muerte. Y dice el versículo 29, y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Porque Moisés sabía de antemano que la siguiente plaga era una plaga de muerte, la de los primogénitos. Y porque sabía que la siguiente plaga iba a dar pie a la salida de Egipto. Entonces, esta declaración de Faraón es irónica. Durante esta plaga de tinieblas, Moisés accede, pero desde una perspectiva diferente a la de Faraón, porque no eran buenas noticias para Faraón en la próxima plaga, en la muerte del primogénito. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Cuando hay resistencia a la luz, cuando tú te resistes a la luz, eres entregado a tus falsas y obscuras ilusiones. Por eso examina tu corazón si tú estás en la luz, si estás en las tinieblas. Pide a Dios que te haga ver en qué condición estás para que tú seas alumbrado y seas llevado a la luz de Cristo. Pide dirección del Señor para que el Señor te dé su espíritu, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento. Ese mismo espíritu que reposó en Cristo es el mismo espíritu que reposa en nosotros para que podamos ver, para que podamos caminar en la luz. Y seamos entonces llevados y seamos dirigidos ante la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Podamos tener y vivir en la esperanza que tenemos por delante. Y vamos a terminar con Efesios. Efesios 5, del 1 al 7. Vamos a terminar aquí para poder ver la parte práctica de todo esto. Dice, vamos leyendo un poco lento. Dice, sed pues, está hablando Pablo, ¿verdad? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, ¿no? Fíjate cómo él dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. O sea, si ustedes ya son, como diciendo, ya son hijos, entonces sean imitadores de Dios. Y dice, y anden en amor. ¿Cómo van a andar en amor? Dice, como también Cristo nos amó
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero hace un contraste aquí, pero, o sea, primero les da esta indicación a los verdaderos creyentes, dice, anden en amor, sean imitadores como Cristo, que Él se entregó y los amó, ¿no? Como que se entregó en ofrenda y sacrificio, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, aquí habla acerca de la oscuridad, ¿verdad? Dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, ¿no? Entonces, aquí el punto es, ¿tú imitas a Dios? Si tú dices estar en la luz, entonces quiere decir que tú imitas a Dios. Andas en el amor siempre. Buscas andar en amor. Buscas acciones de gracias en todo momento. Y debemos procurar estas cosas si nosotros de verdad decimos que andamos en la luz, si creemos en Cristo. Porque sabemos que Él nos amó. ¿Por qué andamos de esa manera? Porque Él se entregó a sí mismo por nosotros en amor. Porque sabemos que Él nos amó y se entregó como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. ¿Por qué tú andas en la luz? Porque Cristo se entregó, por amor también. ¿Por qué tú imitas a Dios? Porque Cristo hizo la voluntad del Padre en todo momento. Por eso nosotros imitamos a Dios. Entonces, entender y abrazar la obra de Cristo, lo que Él hizo, nos va a permitir comprender su gracia, nos va a permitir comprender su amor y llevarnos a imitar a Dios y a andar en amor. Y eso es andar en luz. Dice el 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. Aquí está el apóstol Pablo diciendo, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Si tú estás en la luz y de repente te empiezas a desviar en tinieblas, va a llegar un momento en que la misma luz va a exponer esas tinieblas. Y es donde viene la vergüenza, ¿verdad? Es donde viene decir, híjole, estaba yo viviendo en tinieblas, porque la luz de Cristo alumbra, tal así que es expuesta hacia todos, ¿no? Si tú estás queriendo vivir en las dos, tinieblas y luz, ¿no? Y si realmente eres de Cristo, el Señor te va a alumbrar tu pecado y lo va a exponer hacia todos, para que te arrepientas y que en esa vergüenza tú sientas dolor, llores tu pecado y entonces digas, Señor, estoy aquí contigo, perdóname, me arrepiento, creo en ti, ahora quiero caminar contigo en la luz. Entonces, andemos como hijos de luz. Hermanos, no participes en obras infructuosas de las tinieblas. No dice que las hagas, dice no participes en esto. Obviamente si las haces están en tinieblas, pero hay veces que participamos, ¿no? Como tal. Tú sabes cuáles son esas obras infructuosas, tú sabes lo que es infructuoso para el Señor, lo que piensas, tus afanes, lo que dices, lo que hablas, lo que ves,
lo que ves en el celular, ¿no? Lo que sientes hacia otras personas. Dice el Señor, despiértate y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Termino con lo siguiente. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Como diciendo Pablo, examínate cómo andas, ¿no? No como necios, sino como sabios. Dice el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pablo aquí nos da todos estos consejos prácticos, ¿no? Y dice, examínate cómo andas. Si estás en la luz, estás en las tinieblas, ¿no? Si estás como necio o estás como sabio, ¿no? Dice Pablo, debes tomar el tiempo de examinarte, ¿no? De cómo andas en cada área de tu vida, ¿no? Cómo, por ejemplo, en tu trabajo, cómo andas como necio, como sabio, ¿no? En tu casa, como necio, como sabio, en la iglesia, ¿no? Con tus vecinos, ¿no? Dice el Señor, no te embriagues, antes bien sé lleno del Espíritu Santo, es decir, ve a la palabra de Dios para ser guiado, para ser dirigido por la luz, por su Espíritu, ¿no? Que lo que hablemos, dice Pablo, lo que hables sea de alabanza, de cántico, ¿no? Que busques, dice el final, en el 20, que busques ser agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho por ti. Entonces, a la luz de esto, hermanos, examínate. Si tú aún duermes, si tú aún estás en tinieblas, dice el apóstol Pablo, dice el Señor, levántate de los muertos. Arrepiéntete y cree. Y dice el Señor, y te alumbrará Cristo, aquel que murió y se entregó por tus pecados, aquel que se dio en tu lugar para que la ira justa de Dios fuese hecha sobre él, no sobre ti, y tú quedases absuelto de toda condenación, de toda muerte eterna, y darte su espíritu para ser guiado a la vida eterna. Y para que ahora puedas gozar de propósito, puedas gozar de esperanza y puedas gozar de todas las bendiciones que Él nos da. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por esta hora. Gracias, Señor, por animarnos, también por exhortarnos, confrontarnos, darnos la instrucción de examinar nuestra vida, si estamos en tinieblas o si estamos en la luz. Hemos aprendido que estar en tinieblas es obedecer a medias, es tratar de negociar contigo, Señor, el orgullo, la dureza de corazón, Señor, la falta de compromiso. Eso es estar en tinieblas, Señor. El no anhelar la comunión contigo, Señor, con su pueblo también. Y en contraste, al andar en la luz es conocerte, es buscar la comunión contigo, buscar la comunión con los demás, es conocer tus propósitos, es tener el deseo de saber más de ti, de conocerte y de vivir para ti. Así que si hoy hay aquí, Señor, quienes andan en tinieblas, tú, Señor, despierta, hazlos despertar. Alumbra sus ojos, alumbra sus corazones, alumbra su vida, Señor. Y si hay alguien que ha estado luchando con esto, con tinieblas, con la luz, Señor, permítele regresar, permítele seguir confiando, seguir arrepintiéndose de sus pecados, seguir firme en tu palabra, Señor, y tú, Señor, sé tú en cada uno de nosotros, Señor. Te damos toda la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.